Está en línea Lilita Puig, es licenciada en Ciencias Políticas, porque hay un tema que nos parece muy, pero muy interesante. Y queríamos pedirle una opinión muy sintética, muy concreta, de qué pasa en una sociedad cuando hay anomia. Es decir, a mí no me importa lo que digan las autoridades, yo salgo a la calle, hago un show de Marcelo Tinelli con 200 personas en vivo en un estudio, hago Un banderazo, un ¿no? banderazo en Newell's, en Colón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando una sociedad se transforma en anómica, Lilita? Un gusto saludarte. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Carlos Osvaldo. Mira, yo creo que acá hay un problema muy serio de legitimidad de la autoridad. Es decir, además de los problemas tradicionales de la Argentina relacionados con digamos, la negación del cumplimiento de la ley que nos ha caracterizado hace tantos años, ¿no? El famoso libro de Anomia Boba de Nino. Me parece que también hay un problema de pérdida de autoridad. Es decir, tener capacidad de coacción sobre una sociedad no quiere decir tener autoridad. La autoridad supone una legitimidad, supone un reconocimiento del derecho de mando. Me parece que acá hay como una mezcla de ambas cosas, ¿no? Decisiones mal tomadas que van carcomiendo, digamos, la legitimidad de la autoridad, es decir, lo que significó el año pasado esa cuarentena mal hecha, que no se aprovechó para hacer los testeos, se extendió innecesariamente, profundizó los problemas, generó también condiciones para que después no se crea. Y por el otro lado, también el Estado perdió, yo creo que está muy ligado a un problema de capacidades del Estado. Es decir, el Estado perdió una capacidad educativa hacia la sociedad. Es decir, uno no ve que haya habido programas importantes de comunicación política ni acciones respecto de la sociedad, pero junto con la sociedad. Es decir, convocar a los jóvenes para que participen de las campañas de difusión de las prevenciones, no haber aprovechado la ley, digamos, la ley que existe, que permite convocar frente a una emergencia a distintos actores de la sociedad civil para que participen en ese proceso de atención de una catástrofe, como en definitiva es lo que estamos viviendo. Me parece que hay como una sumatoria de problemas y además el hecho mismo de esta dificultad en el proceso de decisión sobre la pandemia, es decir, esto que primero estuvo mucho tiempo ligado a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, después fueron entrando los gobernadores, pero digamos sin la debida legitimación, me parece, ¿no? Y por el otro lado, una participación de los municipios sin acuerdos sobre políticas, de comunicación y políticas de cuidado. Entonces yo creo que hay un problema, digamos, en que se combinan viejos problemas de la Argentina, como siempre pasa cuando hay una emergencia, ¿no? Es decir, por un lado, esta falta de apego a la ley que está vinculada con la gente que cruza el semáforo en rojo y que por más que le ponen la multa la sigue cruzando igual, para poner un ejemplo práctico, digamos, pero también está la otra cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo es la política? ¿Cómo es la política pública para enfrentar la pandemia? Entonces me parece que hay problemas de la sociedad argentina, pero también hay problemas de cómo se lleva adelante una política pública de prevención frente a una situación como la que estamos viviendo, que por otro lado es inédita, pero no ha habido, digamos, yo creo que no ha habido una complejidad, tomar la complejidad de la cuestión. Lilia, ¿cuánto hay que coincido con usted, ¿no? De esta debilidad del poder político para transmitir la gravedad de la crisis? ¿Cuánto hay de responsabilidad por errores propios y cuánto hay de ausencia de ayuda por parte de la oposición en materia política partidaria? Hace unos programas atrás Carlos Abraham decía, se escuchan dos voces con consignas absoluta y diametralmente opuestas, porque mientras uno decía hay que cuidarse,
Otros cuestionaban las vacunas, si había que vacunarse. Envenenadores. Los envenenadores. ¿Cuánto hay en esto de no ayudarse mutuamente para lograr ese mensaje que, coincido con usted, debería ser más contundente? Sí, Osvaldo, yo creo que hay también una simplificación en todo esto, ¿no? Porque yo creo que la gran novedad de la política argentina, que parece que hay determinados políticos que no la registran, es que hace alrededor de 10 años, si no más, la sociedad actúa por sí misma. Es decir, sale a la calle, sale con la lucha contra los femicidios para reclamar por los femicidios, sale por reclamar por el tema de la seguridad, sale para reclamar por los temas vinculados a otras cuestiones de la independencia del Poder Judicial, y también sale, y fundamentalmente sale en la capital, que es lo que se magnifica por la vía de la televisión, donde es una sociedad muy compleja y muy diversa y donde hay de todo pelaje, digamos, ¿no? Es decir, grupos que son contestatarios, grupos antivacunas, pero orgánicamente la oposición no ha tenido una postura de negación de colaboración, y en eso yo conozco mucho porque pertenezco a la Fundación Alem, presido la Fundación Alem, y nosotros en mayo del año pasado le hemos ofrecido al gobierno un primer documento que era cómo salir ordenadamente del encierro, cómo salir de la cuarentena, y ha habido sucesivas propuestas que no fueron ni siquiera miradas, hubo audiencias solicitadas que no fueron contestadas. Entonces, me parece que la política no tiene que tensar la cuerda, que no hay que mirar solamente el lugar de los que son muy contestatarios, sino mirar los problemas de los argentinos. Los problemas de los argentinos son gravísimos, cada vez peor. Con lo cual, yo creo que gobierno y oposición tienen que hacer el enorme esfuerzo de encontrar los denominadores comunes, porque si seguimos en este tipo de discurso de descalificación mutua, vamos a ir a una situación anárquica. Es decir, en esto yo comparto algunas perspectivas, porque frente a una pérdida de legitimidad del Estado y de la autoridad estatal, y si también sumémosle los problemas de crisis de representación que tiene cualquier sociedad moderna en este momento, podemos ir a una situación donde no se puede gobernar. Y me parece que el gobierno tiene que tomar nota de tratar de bajar la tensión que tienen también adentro del propio gobierno. Así es. Y entender los problemas, porque si no está la sociedad en condiciones de vivir mirando los conflictos políticos. Lilia, muchas gracias por atendernos, ha sido un gusto, como siempre. Gracias a ustedes.